Buenos días, queridos hermanos y amigos. Es un gozo para mí poder saludarles en esta hora de sábado, en esta mañana de sábado. Espero sinceramente en Dios, nuestro Padre Celestial, que cada uno de vosotros sea bendecido junto a sus amadas familias. Que sea un lindo sábado de gozo, de reposo espiritual, de renovación espiritual en el Señor. Hoy vamos a estudiar un tema en el marco del culto divino eh, titulado Como las estrellas, a perpetua eternidad. En el nombre de Dios vamos a leer la declaración bíblica que está en Daniel capítulo 12 y vamos a pedir que el Santo Espíritu eh, pueda dirigirnos al abrir la palabra de Dios. Padre nuestro, en esta hora oramos a ti, agradecido, porque nos concede el don de la vida y también el gozo de disfrutar del reposo sabático. Vamos a abrir tu palabra, vamos a estudiar parte de lo que dice tu siervo o dijo tu siervo, el profeta Daniel, en el capítulo 12, y queremos pedir la dirección del Espíritu Santo en nuestra mente para que este mensaje sea comprendido por cada uno de nosotros y pueda causar un efecto espiritual profundo de renovación de nuestra vida espiritual para acercarnos y para consagrarnos mucho más a ti, Señor. Danos de gracia tu bendición a todos, en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos oyentes, especialmente de la iglesia del Shaddai y otros hermanos que escuchen este mensaje. Vamos a abrir las escrituras en el libro del profeta Daniel, capítulo 12, versículo número 3 específicamente. Dice así el profeta de Dios: y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Hermosa declaración de la palabra de Dios. Y vamos a tratar, guiados por el Espíritu Santo, de discernir, de entender espiritualmente el significado alto y profundo de estas palabras de Dios. Hablemos primero un poco del contexto. El capítulo 12 es el cierre de este libro profético, histórico y profético del Antiguo Testamento. Después de hablar el profeta un largo tema que está mostrado en todo el capítulo 11, que habla de los poderes que en la historia han luchado por la supremacía universal, simbólicamente, ¿cierto? En el capítulo 11, verso 44, dice que noticias del oriente y del norte atemorizarán a estos poderes que luchan por la hegemonía mundial. Muchos interpretan de que esta es una declaración que alude a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y luego, ciertamente, habla de que los poderes de este mundo llegarán a su fin. Y en el capítulo 12, verso 1, comienza diciendo: en aquel tiempo. Interpretamos en el contexto profético que se refiere indudablemente al tiempo del fin. En aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Quién es Miguel aquí? Por muchas indicaciones bíblicas y proféticas, entendemos que Miguel ciertamente se refiere al Mesías que había sido prometido, que vendría a este mundo. En otras palabras, es el personaje Miguel, es el Hijo de Dios. Es decir, para nosotros, nuestro Señor Jesucristo, que un día vino a nacer a este mundo. Se levantará Miguel. ¿De dónde se levantará? Bueno, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Él regresó al Padre. Y regresó, dice el libro a los Hebreos, al Padre, y Él entró al santuario celestial para desarrollar otra fase en el plan de salvación, después de haberse presentado como una ofrenda del amor de Dios por el pecado del hombre, después de haberse entregado como una ofrenda de sacrificio, entregando su vida, derramando su sangre, entregándolo todo por amor
y por misericordia infinita hacia esta pobre humanidad. El Señor, cierto, logrando la victoria sobre el poder del pecado y sobre la muerte, habiendo resucitado de entre los muertos, Él regresó al Padre y fue a cumplir una obra mediadora de sumo sacerdote entre Dios y el ser humano. Por eso es que el único puente entre el cielo y la tierra es Cristo. Fuera de Él no hay otra forma de mediación. Nosotros podemos orar por los demás, por nuestros prójimos, pero el único mediador verdadero establecido por Dios es su propio Hijo. Y Miguel aquí se levanta del santuario celestial. Es decir, llegará la hora, en el tiempo del fin, en que Cristo terminará su obra mediadora de sumo sacerdote. Y este Miguel, que se lo llama aquí en la profecía de Daniel el gran príncipe, se le dice al profeta que está de parte de los hijos de tu pueblo. En otras palabras, el Hijo de Dios, Miguel, el gran príncipe, intercede por el pueblo de Daniel, por el pueblo, cierto, que vendría después de Daniel, por el pueblo de Dios a través de todos los tiempos, y por cierto, de manera especial, por el pueblo de Dios en el tiempo del fin de la historia de este mundo. Luego dice que vendrá un tiempo de angustia muy grande, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Y en aquel tiempo, es decir, cuando se levante Miguel y él cambie su ropaje de sumo sacerdote y se vista con su ropaje real, el Señor vendrá a la tierra a libertar por fin del pecado y del poder de la muerte a sus hijos que creyeron en Él, que reconocieron que Miguel el gran príncipe es el enviado de Dios, el prometido de Dios, para, por sus méritos, por su gran sacrificio, por sus obras y su vida indestructible por el poder del pecado, pudiera llegar a ser el Salvador, el mediador y el redentor de los seres humanos. Alude el profeta por el Espíritu Santo que el pueblo de Dios, cierto, que ha tenido que sufrir a través de las generaciones las duras pruebas de esta vida, las aflicciones, las angustias, los pesares, el dolor, la miseria de este mundo y las lágrimas, todo eso al fin terminará y llegará la hora de la liberación definitiva cuando venga Cristo por segunda vez a buscar a su amada iglesia. Finalmente ocurrirá la liberación más grande que por la fe en la palabra de Dios, en su promesa, nosotros los creyentes, especialmente la iglesia adventista, esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Se habla de un libro, el libro, cierto, donde están escritos o inscritos todos los nombres de aquellas personas que han creído el Evangelio y lo han hecho suyo y viven por la fe en la promesa de Dios, esperando, confiado de que llegará la hora que esperamos sea próxima. Es inminente sin duda a la luz de los acontecimientos mundiales. Todo nos hace, cierto, recordar de que Cristo viene pronto. Como la profecía está mostrando ese tiempo previo a la venida de Cristo y que termina con la venida del Señor, mi querida iglesia, en el versículo 2 hace un alcance a otro hecho que por la fe y la esperanza bienaventurada en Cristo nosotros esperamos. Dice que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Ciertamente es una alusión directa a los muertos. Muchos de aquellos que duermen en el polvo de la tierra, en sus tumbas, que no queda nada, todo ha sido transformado en polvo, ¿verdad? El Señor los despertará. Esto nos está haciendo referencia a la resurrección completa. En verdad, no es tampoco la primera resurrección, menos la segunda. Los que resucitan aquí son los que son liberados del poder de la muerte días antes, podemos decir, de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es una resurrección parcial, eso es lo que la Iglesia adventista cree y acepta, y es lo que también confirma los escritos inspirados de Elena de White. Una resurrección parcial
que ocurrirá momentos antes, algunos días antes probablemente de la segunda venida, y que estos hombres, estos resucitados del poder de la tumba, darán también testimonio de la verdad victoriosa de nuestro Señor Jesucristo, ayudando, ciertamente como testimonio poderoso al pueblo que sufre, dándole la seguridad más absoluta de que está llegando la hora definitiva de la liberación a través de la venida personal, gloriosa y todopoderosa del Hijo de Dios, que como Rey de Reyes y Señor de Señores viene a la tierra a buscar a sus amados hijos. Y los entendidos, dice, bueno, eh, a la resurrección parcial a que me refería, dice que resucitarán, serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Bueno, en la segunda parte ciertamente hay una alusión al triste tema de que no todos serán resucitados para salvación. Y ese es un tema que en algún momento también podemos estudiar de una manera más clara y profunda. Pero me interesa ahora centrarme en el versículo 3 del capítulo 12 del profeta Daniel. Y dice así, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. ¿Quiénes son los entendidos aquí? La palabra en hebreo es muy especial. El término hebreo que aquí se usa es sakal, que alude a la palabra de sabios o ser prudente o ser entendido. La persona que tiene o posee sakal es una persona que tiene la capacidad de discernimiento en las cosas espirituales, de su importancia y de su valor, que lo aprecian más que a todo y lo han hecho parte de su vida. Los entendidos son los que comprenden la palabra de Dios y especialmente también las profecías que están en la palabra de Dios. Y de manera especial las grandes profecías que aluden o que apuntan, ¿cierto?, precisamente al tiempo del fin y a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces los entendidos, los sabios, los que están de parte de Miguel, los que serán libertados, los que están, ¿cierto?, en los caminos del Evangelio, los que están inscritos en el libro de la vida, ellos, dice el profeta, por el Espíritu Santo, por palabra de Dios, que resplandecerán como el resplandor del firmamento. Los entendidos en estudio de astronomía, cierto, que contemplan a través de sofisticados y avanzados instrumentos que se han hecho especialmente en las últimas décadas en el mundo, muchos de los cuales también están en Chile, por sus cielos límpidos en el norte de Chile y en la cordillera, especialmente en la tercera y segunda región, hay enormes telescopios espaciales y dicen que hay ciertos sectores donde el resplandor es simplemente casi indescriptible. Acercándose, por ejemplo, a la estrella, al Sol, son zonas donde el resplandor casi no se puede simplemente contemplar así de manera directa, porque no resistiría a los humanos. En contraste de esto también hay zonas de grande oscuridad donde la luz prácticamente se disipa. Los misterios de este gran e casi infinito universo que ha creado nuestro supremo Hacedor. Y dice que los entendidos en ese momento especial de la historia de este mundo, donde termine, cierto, el reino del pecado y ya esté por ocurrir los días previos a la liberación de los hijos de Dios a través de la segunda venida, dice que sus vidas serán así como el resplandor del firmamento. Es decir, con sus vidas testificarán de que Dios habita en ellos, que Dios vive en ellos, que están llenos de Dios, que están llenos del Espíritu, que son como una luz en medio de las tinieblas de este mundo, porque viven una vida, ¿cierto?, llenos de la presencia de Dios, llenos del Espíritu Santo, y contrasta con la vida de aquellos que han dejado a un lado a Dios, que no quieren nada con los temas que tienen que ver con la gran salvación ofrecida por gracia de parte de Dios a todos los seres humanos.
Y dice que los que enseñan la justicia a la multitud brillarán como las estrellas a perpetua eternidad. Esta es una declaración, querida iglesia, de un significado sublime, especial, maravillosa, preciosa y de un significado alto y profundo que supera a todo lo demás. Todas las demás acciones, las demás cosas de esta vida a la cual a veces tanto dedicamos tiempo son de carácter simplemente secundario frente a la importancia que tiene el dedicar tiempo de nuestra vida, no solamente a testificar con una vida transformada por la gracia de Dios, sino una vida que se dedica a compartir el mensaje de la justicia divina a través de Cristo el Salvador, a través de la obra del Espíritu Santo, es decir, testificar y comunicar a otras personas, a nuestros semejantes, el mensaje del amor de Dios, el mensaje de la gracia salvadora de Dios, el mensaje del Evangelio de la gracia de Dios, del Evangelio de la salvación, que muestran el camino de Cristo, que muestran al maravilloso personaje, al precioso, glorioso Salvador, único ser que puede salvar al hombre del poder destructor, degenerativo del pecado. El único ser que es la verdadera esperanza para este mundo que vive cada día más sumido en la desesperanza, en la incertidumbre, en el temor, en la desorientación, en la oscuridad, en la inmoralidad de este mundo. Queridos hermanos, aquí hay un llamado directo, no solamente a tener el privilegio, a cumplir el propósito de Dios de ser testigo de su verdad maravillosa, que ha obrado un cambio de transformación en nuestra vida, sino también es una alusión a la importancia de compartir el mensaje de salvación con nuestros semejantes. En el hebreo dice, los que llevan a justicia a muchos, es decir, las personas que dedican tiempo y energía y esfuerzo a compartir el gran mensaje de la salvación. Queridos hermanos, qué consuelo y qué aliento no encierra esta maravillosa promesa. Por cierto que sí. Los padecimientos de este tiempo no son nada comparados con las glorias que ha de serle manifestada a todos aquellos que dedican tiempo y energía a la obra más importante de diseminar el Evangelio de la salvación en este mundo perdido. Los padecimientos de este tiempo y de esta vida, queridos hermanos y hermanas, apreciados amigos, no son nada comparados con las glorias que ha de serle manifestada a todos aquellos que, a pesar de las persecuciones, de las burlas, de las privaciones, de los sufrimientos, dedican parte de su tiempo y de sus energías a la obra de Dios y se preocupan por la obra más importante que llena, que inflama por amor el corazón de Dios, que es la salvación de las almas. ¿Qué son, por lo tanto, querida iglesia y apreciados amigos, las cargas de una vocación comparada con la bóveda azul del cielo en cuyo cenit resplandece el sol? ¿Qué son las penalidades de los que enseñan la justicia comparadas con el resplandor de un mar cuajado de estrellas? Estas cargas y estas penalidades no son más que un corto espacio de tiempo, mientras que la recompensa, el resplandor como las estrellas que brillan a perpetua eternidad son eternos y son para siempre. Por lo tanto, querida iglesia, especialmente el Shaddai a quien me estoy dirigiendo primeramente, pero a todos los demás hermanos que escuchen este mensaje, a los amigos, por lo tanto, ánimo, queridos hermanos, y manos a la obra, entre tanto que dura el día, porque la noche viene, dijo el Salvador, cuando nadie puede obrar. Ya estamos, como lo dice la parábola, en la hora 11, y no obstante, ya se vislumbra para nosotros la recompensa eterna. Muy pronto todo esto terminará
esta historia de sufrimiento, de duro peregrinaje, de duro caminar, de este tiempo de prueba, este tiempo de lucha, de esfuerzo, a veces de momentos tan duros que tenemos que atravesar aquí en la vida, todo terminará y llegaremos al hogar prometido. Hay, hermanos y amigos, comentarios científicos que hablan respecto de que hay estrellas que parpadean más de 30 veces por segundo y entre 50 y 60 colores diferentes. Bueno, los científicos que se dedican a la astronomía dicen que las estrellas tienen su tiempo también, y que después de miles de años terminan, pero todos concuerdan de que son varios miles de millones de años. Bueno, la profecía bíblica toma esa referencia. Para los que vivían en esa época, ellos no tenían todavía una comprensión científica avanzada como la que hay hoy respecto de la duración de las estrellas. Pero el ejemplo es tomado para ilustrar de que los entendidos, los que están con el Señor, los que han sido transformados por su gracia, los que viven por la fe, los que esperan confiados en medio de todas las pruebas de que la hora de la liberación está por llegar, nosotros estamos llamados a brillar como una luz en medio de las tinieblas de este mundo. Que nuestra vida pueda marcar esa diferencia como una luz en contraste con las tinieblas de este mundo, y que podamos en ese sentido esmerarnos por dar cada día el mejor testimonio posible de que somos cristianos y que vivimos en certeza de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que estamos cerca de la hora de la gran liberación, donde nuestro gran príncipe Miguel vendrá en gloria y majestad para sacarnos de este mundo de pecado, de este mundo de sufrimiento, y finalmente libertarnos también del reino, no solo del pecado, sino que del poder de la muerte. Y Él libertará a sus hijos del polvo de la tierra. Y habrá también una última generación que no gustará la muerte, que el Señor la llevará de manera gloriosa y poderosa al reino celestial. Queridos hermanos, y que podamos también nunca olvidar de que hay una obra inconclusa hacia el mundo. Y esa obra inconclusa es que el Evangelio del reino, el Evangelio bíblico, el Evangelio de la gracia de Dios, el Evangelio profético, el Evangelio con la pureza con que la Biblia lo presenta, ese Evangelio tiene que ser compartido con las personas que aún no conocen al buen Jesús. Y que en ese sentido la bendición de Dios sea con todos nosotros, que nos dé la fuerza, que nos dé la fortaleza, que nos dé la salud, y por otro lado, la voluntad dispuesta para dejarnos ser instrumentos, canales mediante el cual el mensaje se comunique, para que muchas personas conozcan al buen Jesús, así como nosotros, y también tengan tiempo y oportunidad, antes que se cierre el tiempo de la gracia, de conocer a Jesús y de encontrar el perdón de sus pecados y encontrar por gracia la gran salvación. Y que el Señor nos ayude a prepararnos entonces para la hora gloriosa de la liberación de Dios a este mundo, donde Él nos libertará al fin y nos llevará a las glorias eternas de su reino celestial. Que en ese sentido la bendición del Dios Todopoderoso sea con cada uno de nosotros, ahora y para siempre. Amén. Amén.